Trabajo entre los parques nacionales de Sequoia y Kings Canyon y casi, yo diría que 1 o 2 veces al año. Oigo informes de luces misteriosas en algún lugar del parque, principalmente de turistas. Siempre tomo lo que dicen los visitantes con pinzas. Informan de cosas como símbolos de culto grabados en rocas, pumas negros que les acechan y mujeres que gritan en el bosque, que yo siempre atribuyo a pumas porque las hembras suenan así cuando están en celo. Muchas veces, cuando empecé a oír informes de luces que parpadeaban y se movían de forma inusual sobre las montañas, pensé, ya estamos con los cazadores de ovnis aficionados tratando de agitar las cosas de nuevo. Y yo pensaba, ¿por qué la gente no puede disfrutar de la naturaleza sin inventar locuras con las que hacerme perder el tiempo? Pero cuanto más tiempo pasaba en Sequoia, más me daba cuenta de lo que pasaba, hasta el punto de que empecé a contárselo a otros guardas. Y descubrí que algunos de ellos también los habían visto. La primera vez no fue tan excepcional. Yo dirigía una excursión por uno de los senderos más populares y uno de ellos señaló una luz blanca y brillante en el cielo, cerca de la torre de vigilancia a unos 5 clics de donde estábamos. Permaneció allí durante unos minutos. Todo el mundo se preguntaba qué podía ser y yo dije que probablemente era un dron de algún tipo que golpeaba el sol de la forma adecuada para hacerlo brillar. A medida que avanzábamos, la luz empezó a zigzaguear hacia abajo en el cielo y luego desapareció y ya no se veía nada. Ahora, esto fue muy extraño, pero vi algo parecido de nuevo alrededor de medio año más tarde, excepto que esta vez fue en medio del bosque. Estaba revisando uno de los senderos y estaba cerca del sendero de la roca Morrow y noté otra luz brillante más allá a través de los árboles. La luz era muy brillante en el bosque y podía verla incluso alrededor de los troncos de los árboles a medida que me acercaba a ella. Lo curioso de aquel momento fue que se oyó un chirrido grave pero muy penetrante que parecía reverberar entre los árboles, no proveniente de la dirección de la luz, sino que parecía estar a mi alrededor, y no podía oír ningún sonido normal del bosque mientras ocurría. Pensé que debían ser mis oídos los que zumbaban. Tal vez con un cambio en la elevación llegué a menos de 100 metros de esta cosa y simplemente desapareció de nuevo. Pero el ruido no desapareció inmediatamente. Se fue desvaneciendo hasta que ya no pude oírlo. Vi luces como esa unas cuantas veces más a lo largo de los años, pero la última vez fue hace unos 6 meses. Fue sin duda la más extraña. Estaba trabajando una tarde de primavera y volvía por el valle del río y de nuevo vi una luz, pero había más de una. Esta vez se posaban justo encima y más allá de unos árboles, más allá de un estrecho arroyo. Estaban mucho más cerca de lo que las había visto antes, pero no podía enfocar mis ojos en ellas. El sol seguía brillando, pero el resplandor de estas luces casi me quemaba los ojos. Me resultaba casi difícil mirarlas, como si estuviera mirando directamente al sol. Parecía haber unas 7 u 8 en un patrón en el que todas estaban a la misma distancia unas de otras. Al principio no se oía ningún ruido, pero antes de que pudiera pensar en nada, mis oídos se llenaron del chirrido más espantoso. Era un sonido realmente chirriante y agudo, que me hizo taparme los oídos con las palmas de las manos, pero que no sirvió de nada. Me di la vuelta y salí corriendo por instinto, y después de unas docenas de pasos, el ruido se atenuó de nuevo y desapareció. Me di la vuelta y las luces seguían allí, tan brillantes como siempre, y luego volvieron a desaparecer, igual que antes. Todavía no he conseguido grabar estas cosas en vídeo, pero he visto algunas imágenes en internet de gente que ha estado en Sequoia que se parecen a lo que yo vi, aunque el vídeo no hace justicia a cómo son estas cosas en la vida real. Cada vez son más las noticias que llegan del Parque Nacional de Yellowstone sobre extraños avistamientos de criaturas.
Estas historias han puesto a la gente en alerta máxima. Incluso yo, que siempre he ido al parque, he sido más prudente en mis excursiones en solitario. Pero después de mi último viaje de senderismo, todo cambió. Era septiembre de 2019 y las hojas estaban empezando a cambiar donde yo vivía en el norte de Utah, y eso me hizo pensar en cómo siempre había querido ver y hacer senderismo en Yellowstone en otoño, un momento en que las multitudes eran más bajas y podías alejarte realmente y restablecerte. Tenía vacaciones, así que me tomé una semana libre y me puse en camino. Tardé unas 5 horas en recorrer las 300 millas, pero no me importó. Conducir me dio la oportunidad de escuchar mi música favorita y mentalizarme para el viaje. Fue básicamente un camino recto por la Ruta 15 hasta la Ruta 20 y luego cruzando Montana durante 10 millas más o menos hasta llegar a la entrada oeste de Yellowstone. A medida que me acercaba a Yellowstone, empecé a ver imágenes del parque en la distancia, así como cruces de fauna y cosas por el estilo, y empecé a entusiasmarme de verdad con la semana que me esperaba. Nunca había visto un oso en libertad y esperaba ver uno en este viaje. Llegué a la puerta oeste, pagué la entrada y entré en el parque. Inmediatamente me dirigí al centro de visitantes y me detuve allí para conseguir un buen mapa y averiguar cuáles eran las visitas obligadas en esta parte del parque. Después de charlar un rato con el guarda forestal, volví al coche y me puse en marcha. Mis planes incluían alojarme en el Camping Madison porque era un buen lugar para llegar al viejo fiel y a otros géiseres que quería ver. No tardé mucho en llegar al camping y montar la tienda. Fue extraño, porque lo primero que me llamó la atención fue el olor. Había un olor a azufre en el aire que era un poco asqueroso, pero también intrigante. Supuse que procedía de los géiseres y no le di más importancia. Después me fui a explorar un poco la zona. Me acerqué a ver el río Madison y lo respiré todo, asombrada de lo fresco y limpio que parecía el aire cerca del río. A continuación, me dirigí al sendero de la montaña púrpura, donde planeaba subir hasta la cima para contemplar las vistas. El sendero fue bastante fácil durante el primer 1,5 kilómetros, pero luego empezó a ponerse un poco más difícil a medida que subía más y más. Respiraba con dificultad al atravesar el pinar quemado y tuve que parar varias veces para recuperar el aliento. Y entonces, a unos 3/4 del camino, oí un ruido en los arbustos a la derecha del sendero. Era un crujido frenético que parecía el de un animal en apuros. Me detuve y escuché, pero el ruido cesó también y luego no oí nada más, así que supuse que todo iba bien y continué mi camino hacia la cima. Finalmente llegué a la cima, donde el sendero terminaba con una vista panorámica del valle de Firehole y del valle inferior de Gibbon. Me senté allí unos 20 o 30 minutos, recuperando el aliento antes de volver. Pero en el camino de vuelta oí el ruido de nuevo, solo que esta vez sonaba más cerca. Me detuve y escuché un rato, pero de nuevo no vi nada. Y de repente, de entre los arbustos, saltó lo que parecía ser una criatura humana, pero cubierta de pelo por todo el cuerpo. La criatura se alzaba sobre mí con unos 2 metros de altura y era larga y musculosa, muy parecida a un hombre. Tenía brazos y piernas largos, y sus manos y pies también parecían casi humanos, pero con largas garras en los extremos. La cara, sin embargo, no era humana. Tenía unos ojos grandes que casi parecían negros, una nariz que parecía un hocico y una boca muy abierta que mostraba unos dientes largos y afilados. La criatura emitió un fuerte chillido al verme y no me quitó los ojos de encima, y lo siguiente que recuerdo es que se abalanzó sobre mí. Me di la vuelta y corrí lo más rápido que pude por el sendero. La criatura estuvo detrás de mí todo el camino. Estoy bastante seguro de que solo me perseguía y no intentaba atraparme. Afortunadamente, llegué a mi coche y pude alearme. Me detuve y me pregunté qué hacer o a quién llamar.
Fue entonces cuando me di cuenta de que me había olvidado el teléfono en la mochila en el camping, así que no podía pedir ayuda. Conduje hasta el puesto de guardabosques más cercano y les conté lo sucedido. Casi me caigo al suelo cuando me dicen que últimamente ha habido docenas de denuncias de estas criaturas en el parque. Para ser sincero, no me puedo creer que me lo hayan confesado. Me dijeron que no saben lo que son, pero que definitivamente no son humanos y no están seguros de si son agresivos o no. Dijeron que habían intentado atraparlos, pero que aún no habían podido. Los guardabosques me dijeron que, si volvía a ver uno, me mantuviera alejado y no me acercara a él. Les dije que era una tontería porque, obviamente, nunca me enfrentaría a algo que me había perseguido durante más de 1,5 kilómetros colina abajo. Salí de la estación de guardabosques y volví a mi campamento, pensando que sería capaz de aguantarme y continuar con mi semana en Yellowstone a pesar de lo que acababa de pasar. Pero tengo que admitir que la experiencia me conmocionó bastante y acabé pasando la noche a duras penas. A la mañana siguiente, ni siquiera me atreví a ir a ver al viejo fiel. Estaba demasiado asustado por lo que pudiera encontrarme de nuevo, así que hice las maletas y conduje de vuelta a Utah. Y disfruté del resto de mi semana libre en la seguridad de mi propia casa. ¿Te has encontrado alguna vez con una criatura como esta? Si es así, ¿qué hiciste? Cuéntamelo en los comentarios. Últimamente han aparecido historias de avistamientos de animales muy extraños en parques nacionales de todo EEUU. Historias que podría pensarse que tienen su origen en cuentos de viejas o leyendas locales, pero el número de avistamientos no hace más que aumentar y los encuentros suelen ser aterradores. Las dos historias siguientes proceden del Parque Nacional de Yellowstone en Wyoming, el primer parque nacional del mundo. Soy Kathy, guardabosques en Yellowstone. Llevaba 3 años trabajando allí cuando tuve mi propio encuentro aterrador con una de estas criaturas. Estaba de servicio en Yellowstone cuando vi algo que no pude procesar en ese momento, y de hecho me ocurrió a mí. En mayo de 2017, el parque estaba empezando a llenarse de turistas. Recuerdo que era temprano en el día y yo estaba en mi uniforme de guardabosques patrullando los terrenos en mi ATV. En ese momento del año no esperaba ver nada fuera de lo común, ya que aún no estábamos en temporada alta y el parque se estaba preparando. Sin embargo, sabía que en esta época del año tenía que tener mucho cuidado y estar atento a cualquier animal salvaje que pudiera estar por ahí y mostrarse juguetón. La primavera es época de apareamiento para muchos animales, lo que significa que están más activos y pueden ser impredecibles e incluso agresivos. Así que me puse a cabalgar, haciendo algunas rondas y asegurándome de mirar en todas direcciones para no perderme nada. Recuerdo perfectamente el día. Recuerdo que me sentía perfectamente en ese momento, pero pronto todo cambió. Fue al doblar la siguiente curva del sendero cuando vi algo que me heló la sangre. Allí en medio del sendero había una gran criatura peluda. Al principio casi pensé que parecía un simio, pero que también parecía un humano y un perro al mismo tiempo. Y aunque era más alto que yo y tenía rasgos humanos, definitivamente no era humano. Sabía que no debería existir nada así, y menos aquí, delante de mí en el parque. Al principio miraba hacia otro lado, pero cuando oyó mi vehículo, giró la cabeza rápidamente y nuestras miradas se cruzaron. Y me puse tenso, pero instintivamente pisé el freno y me detuve a unos 6 metros de la criatura. Nos quedamos mirándonos el uno al otro durante lo que me pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron unos 10 segundos. Entonces parpadeó, sacudió la cabeza como si se hubiera despertado de un trance, se dio la vuelta y echó a correr en la dirección que yo había tomado, pero hacia un lado y entre los arbustos. No tardé en oírlo chocar entre la maleza mientras se alejaba cada vez más de mí. Me quedé allí sentado durante unos minutos, tratando de asimilar lo que había ocurrido. Sabía que había visto algo muy extraño, algo que no podía explicarme ni a mí mismo,
y mucho menos a mis compañeros de trabajo, pero también sabía que quería seguirlo y supuse que la dirección del parque querría saber más sobre aquello, así que inmediatamente pedí refuerzos por radio y les conté lo que estaba pasando. Al principio no me creyeron y me hicieron un montón de preguntas para las que no tenía respuesta. Preguntas como ¿qué era y qué estaba haciendo? Pero al final enviaron la copia de seguridad que había pedido. Tardaron unos 20 minutos en llegar y cuando lo hicieron, continuamos inmediatamente en la dirección que había tomado la criatura, saliéndonos del sendero y siguiéndola a través de la maleza. Pero incluso con todos nosotros rastreando atentamente y utilizando todas nuestras habilidades de trabajo en el parque, no pudimos encontrarla. No solo la criatura parecía haberse desvanecido en el aire, sino que no quedaba nada de ella, ni huellas, ni arbustos rotos o ramas de árboles. Quiero decir, esta cosa era enorme. Debería haber quedado algún rastro de ella, especialmente por la forma en que salió disparada con tanta intensidad. Lo buscamos durante horas, pero nunca encontramos nada. Entonces empecé a sentir que los demás no me creían, pero yo sabía lo que había visto, y definitivamente no era un oso ni ningún otro animal conocido del parque. Era algo nuevo y muy extraño. Aún así, seguí dándole vueltas a la cabeza, intentando averiguar qué me había pasado, preguntándome si me había vuelto loca o lo había visto de verdad. Al final, todos decidimos abandonar la búsqueda y volver a las oficinas. Me senté, me quité el sombrero y me cogí la cabeza con las manos. Debía de estar muy alterado y agotado porque uno de los demás me dio una botella de agua y me dijo que me la bebiera para recuperar la energía. Lo hice y me ayudó un poco. Unos 10 minutos después, uno de los otros guardas se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Se inclinaron un poco más hacia mí y me dijeron que me creían, que ellos también habían tenido un encuentro similar, pero que nunca lo habían denunciado por miedo. Pero dijeron que, dado lo que me acababa de pasar, iban a contar su historia también y que se asegurarían de hacer un seguimiento con los funcionarios del parque para ver si alguien tenía alguna idea de lo que podría haber sido. No sabes cuánto significó eso para mí. Hizo que no me sintiera loca ni sola. Y eso fue lo último que supe. Nunca supe qué era la criatura, y nadie más lo supo. Hay teorías, por supuesto, pero nadie lo sabe con certeza. Pero hay algo que aún perdura en mi mente, y no ha disminuido en absoluto, incluso hasta el día de hoy. Aunque solo fueran unos segundos, la imagen de aquella criatura mirándome fijamente desde el sendero está grabada a fuego en mi memoria para siempre.